Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a estar en el capítulo 3, versículo 14 al 18. Este es el texto que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Y para aquellos que toman nota, hermanos, el título del sermón que estaremos viendo en esta oportunidad se titula de la siguiente manera: Una esperanza que santifica. Una esperanza que santifica. Dice así la bendita y perfecta palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Hermanos, antes de entrar a exponer el texto como tal, permítanme darles un poco de contexto para poner en contexto nuestro texto. Esta segunda carta del apóstol Pedro es una carta dirigida a creyentes, judíos y gentiles, pero mayormente gentiles, que habían sido dispersados por causa de la persecución por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran regiones del Asia Menor. Pedro dirige esta carta a estos hermanos y lo hace con un propósito: advertir a estos creyentes acerca del peligro de la falsa doctrina. Hermanos, Pedro quería que estos creyentes estuvieran alerta ante la amenaza de falsos maestros que estaban en medio de estas iglesias, introduciendo encubiertamente herejías destructoras, que más adelante veremos algunas de ellas. Estos falsos maestros estaban diseminando en medio de estas iglesias enseñanzas contrarias al testimonio de las Escrituras, enseñanzas que atentaban contra la sana doctrina y que pretendían destruir la fe y la esperanza de estos creyentes. En su primera carta, Pedro escribe a estos mismos hermanos y lo hace con el propósito de consolarlos en medio de la persecución, pero aquí en su segunda carta, amados hermanos, su urgencia, su propósito ya no es este específicamente, sino advertirles acerca del peligro de ser arrastrados por el error de los inicuos o de los falsos maestros, como el apóstol Pedro lo describe aquí. Así que este es el propósito por el cual Pedro escribe esta carta. Ahora, hermanos, dentro de esta introducción quisiera que notaran algo importante como dato introductorio, y es que el propósito principal de esta carta no era para Pedro un fin en sí mismo. En otras palabras, Pedro no escribe esta carta simplemente para advertir a estos creyentes del peligro de los falsos maestros. No, hermanos, él escribe esta carta con el propósito de estimular a estos creyentes a llevar una vida santa y piadosa ante la realidad de lo que ahora estábamos cantando, ante la realidad del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito específico de Pedro detrás del propósito general de su carta, que de hecho es el punto principal de nuestro texto en la mañana de hoy. Hermanos, Pedro exhorta a estos creyentes a vivir con sus ojos puestos en la gloria de la nueva creación que será manifestada cuando Cristo regrese. Y los exhorta a vivir de esta manera porque el apóstol Pedro sabía y tenía la certeza, hermanos, de que el objeto de nuestra esperanza siempre determina la forma en que vivimos. Y permítame repetir una vez más eso. El apóstol Pedro estaba convencido de que el objeto de nuestra esperanza siempre determina la forma en que vivimos. Así es. Pedro está convencido, amados hermanos, que la expectativa por el regreso de Jesús
inspiraría a estos creyentes a vivir vidas santas y piadosas. Y es por eso entonces que los exhorta a vivir con sus ojos puestos en la gloria de la nueva creación. Ese es el punto allí. Ahora, teniendo esto en mente, quiero que veamos entonces en primer lugar la naturaleza de esta esperanza. Veremos dos puntos en este sermón: la naturaleza de esta esperanza y en segundo lugar el poder de esta esperanza. Así que veamos en primer lugar la naturaleza de esta esperanza. En otras palabras, ¿en qué consiste esta esperanza de la cual el apóstol Pedro nos habla aquí? Bueno, hermanos, Pedro viene hablando en este capítulo, el capítulo 3, acerca de la certeza e inminencia del día del Señor. El propósito de Pedro en este capítulo, hermanos, es que estos creyentes comprendan que el día del Señor vendrá. Él quiere que estos creyentes comprendan que la promesa de su advenimiento tendrá su lugar. De hecho, en el versículo 2 de este mismo capítulo, si pueden observarlo allí en sus Biblias, el apóstol Pedro los exhorta a recordar las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y los apóstoles tocantes precisamente al día del Señor, tocante a la segunda venida de Cristo. Pedro quiere que estos creyentes, hermanos, tengan la certeza de que Jesús vendrá. Y que cuando esto ocurra, entonces tendrá lugar lo que Pablo señala en Romanos capítulo 2, versículo 5, como el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, quiero que observen algo importante aquí. Y es que en este capítulo 3, Pedro hace mención, amados hermanos, de dos acontecimientos importantes que tendrán lugar cuando Cristo venga, que son el juicio de Dios y la destrucción de esta primera creación, y por otro lado la recompensa de los justos y la gloria de la nueva creación. Observen que en el versículo 7 del capítulo 3 Pedro describe el futuro de la primera creación, y en el versículo 13 la gloria de la nueva creación. Observen el versículo 7, Pedro dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, por la misma palabra con la que fueron hechos, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y luego en el versículo 13 dice: pero nosotros, ¿quiénes son nosotros ahí? Los que estamos unidos a Cristo por la fe, los que anhelamos ansiosamente su venida. Dice el apóstol Pedro: esperamos según sus promesas, según las promesas dadas por los profetas bajo el antiguo pacto, como por ejemplo Isaías 65, 17. Según sus promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, el propósito de Pedro aquí, al hacer mención de estos dos acontecimientos, no solo era mostrarnos el contraste que hay entre el destino eterno del verdadero creyente y los falsos maestros, sino también provocar en estos creyentes, amados hermanos, una santa expectación por la venida del Señor. Pedro quiere que estos creyentes deseen ansiosamente que Jesús regrese, porque cuando Jesús regrese, su regreso significará para ellos salvación eterna, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esta es la esperanza de la cual Pedro nos habla aquí, amados hermanos. Nuestra esperanza es que no seremos destruidos juntamente con este mundo caído en la venida del Señor, sino que seremos glorificados, guardados por Él y presentados delante de Él y de su gloria con gran alegría. Nuestra esperanza, hermanos, es que disfrutaremos con toda seguridad de la plenitud de la consumación de la promesa del pacto de gracia, porque Dios hará su tabernáculo en medio de su pueblo, tal como lo dice Juan en Apocalipsis, y morará con su pueblo, y Él mismo estará con su pueblo como su Dios eternamente y para siempre. Amén. Hermanos, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, que Cristo, la cabeza federal del nuevo pacto, ganó para su pueblo, la iglesia, mediante el cumplimiento del pacto de redención. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza de la iglesia. Esta es la gloria de la nueva creación. Así que
a la luz de esta esperanza, es que entonces el apóstol Pedro nos exhorta a vivir. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto, que es el poder santificador de esta esperanza. Como mencioné al principio, en la introducción de este sermón, hermanos, el objeto de nuestra esperanza siempre determina la forma en que vivimos. Y yo quiero que tú puedas tomar esa frase y la tomes allí en tu mente y en tu corazón. El objeto de nuestra esperanza siempre determina la forma en que vivimos. Así que el poder de esta esperanza que el apóstol Pedro nos describe aquí radica, hermanos, en la promesa de que Jesús vendrá. Pedro está convencido, amados hermanos, de que las promesas escatológicas de Dios son el combustible de la santificación progresiva del creyente. Amén. Y es con base a esta promesa entonces que Pedro expone 4 exhortaciones aquí que él espera que estos creyentes y por supuesto nosotros pongamos por obra mientras esperamos aquel glorioso día en el que Jesús regrese, mientras esperamos su segunda venida. Así que veamos cuáles son estas exhortaciones. En primer lugar, observen en el texto, versículo 14, que Pedro nos exhorta a procurar con diligencia llevar una vida santa. Esa es la primera exhortación del apóstol Pedro. Pedro nos exhorta a procurar con diligencia llevar una vida santa. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia llevar una vida santa. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, y aquí vemos el corazón pastoral del apóstol Pedro, estando en espera de estas cosas, es decir, estando en espera de la destrucción de esta creación y el establecimiento de la nueva creación en la venida de Cristo, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro, hermanos, exhorta a estos creyentes a ser diligentes y solícitos en la búsqueda de su piedad personal. Él quiere despertar en estos creyentes el deseo y el fervor de andar en santa y piadosa manera de vivir, al llevarlos a considerar, amados hermanos, la gloria eterna de la nueva creación. Su exhortación es: sean diligentes en llevar una vida santa, esfuércense de tal forma que cuando Cristo regrese sean hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Ahora, quiero que observen la descripción que hace el apóstol Pedro aquí de esta vida santa, porque esta descripción, hermanos, no es una descripción accidental, sino intencional. Pedro describe esta vida con el propósito de hacer un contraste y resaltar el carácter de los que esperan ansiosamente la venida del Señor con aquellos que hacían burla y ridiculizaban la venida del Señor, que en este caso eran los falsos maestros. Pedro dice en el versículo 14: procuren con diligencia ser hallados por Él, y aquí va la descripción, sin mancha e irreprensibles. Esta es la primera descripción de esta vida santa. Y esta expresión, hermanos, sin mancha e irreprensibles, tiene que ver aquí con una vida sin contaminación, moralmente limpia, sin reproche, una vida a la cual no se le pueda acusar legítimamente de nada que sea indigno o deshonroso. Y ahora, es importante aclarar algo aquí, es que Pedro no está refiriéndose aquí, hermanos, a perfección moral, porque ninguno de nosotros posee dicha perfección moral. De hecho, en nuestro caminar hacia la patria celestial, siempre habrán caídas y tropiezos producto de nuestra debilidad. Sin embargo, hermanos, lo que Pedro sí está señalando aquí es que el cristiano, el que espera ansiosamente la venida del Señor, el que tiene sus ojos puestos en la gloria de la nueva creación, se caracteriza por su deseo ferviente de agradar al Señor. Así es. Su ambición en esta vida, mientras espera el regreso de su Señor,
es vivir una vida santa y piadosa, y saben que, hermanos, se esfuerza en ello. Esa es su ambición, ser agradable delante de Dios, agradar a su Señor quien lo salvó. Ese es el punto de Pedro aquí, y esa es su primera descripción de esta vida santa. Pero la segunda descripción que hace Pedro es: procuren con diligencia ser hallados por Él en paz. Y aquí paz, hermanos, tiene que ver con una vida pacificadora, con una vida que promueve la unidad. Pedro se refiere aquí, hermanos, a aquella paz que surge de nuestra paz para con Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, una persona no puede experimentar paz con sus semejantes a menos que primero experimente paz para con Dios por medio de Cristo. Aquella paz que distingue a los hijos de Dios es la paz que el apóstol Pedro está describiendo aquí y que promueve la unidad de la iglesia, tal como hemos visto en los últimos sermones en la carta a los Romanos. Pedro exhorta a estos creyentes, hermanos, a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La misma exhortación que hace el apóstol Pedro a la iglesia de Éfeso en Efesios 4:3. Así que esta es la descripción que hace el apóstol Pedro, amados hermanos, del carácter de aquellos que esperan ansiosamente la gloria eterna de la nueva creación. Veamos ahora, en segundo lugar, la segunda exhortación del apóstol Pedro. Pedro nos exhorta aquí, en segundo lugar, mientras esperamos la venida del Señor, a considerar, hermanos, el propósito de la paciencia del Señor. Versículo 15, observen allí en sus Biblias. El apóstol Pedro dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Es para salvación. A.W. Pink, el teólogo y predicador inglés del siglo XVIII-XIX, definió la paciencia divina como aquella excelencia y perfección de Dios, y escuchen esto, hermanos, que hace que Él pueda soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Hermanos, esto es precisamente lo que el apóstol Pedro quiere que estos creyentes consideren. Pedro quiere que estos creyentes comprendan que la aparente demora del día del Señor tiene como propósito que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Pedro quiere que estos creyentes comprendan, amados hermanos, que la razón de la aparente tardanza de la venida del Señor no es un asunto de infidelidad por parte de Dios en el cumplimiento de sus promesas, sino más bien un asunto de misericordia y de gracia. De hecho, en el versículo 9, si observan allí en sus Biblias, Pedro les recuerda que el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que Él vendrá. Es decir, Él no se ha retrasado en su promesa de que vendrá. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes la tenían por tardanza? Los inicuos, los falsos maestros que ridiculizaban la venida del Señor. Sino que es paciente, es longánime para con nosotros, o para con vosotros sería una mejor traducción allí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Pedro quiere que estos creyentes comprendan y consideren que el Señor ha extendido a propósito el tiempo de la gracia para que aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, en todas partes, de toda tribu, lengua y nación, sean salvos por medio del bendito y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esencia, esto es lo que el apóstol Pedro les exhorta a ellos, a entender y a comprender que el Señor ha extendido a propósito el tiempo de su gracia a la luz de la gloria de la nueva creación, con el propósito de salvar a aquellos que Él escogió y predestinó. Ahora, esta exhortación, hermanos, y esto es importante, no surge de la nada. Pedro no escribe esto simplemente porque sí. Esta exhortación surge como una respuesta
ante las amenazas de la falsa doctrina de falsos maestros que estaban en medio de estas iglesias y que estaban ridiculizando la doctrina de la venida del Señor. Estos burladores, tal como los describe Pedro en el versículo 3, estaban socavando la esperanza de estos creyentes. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?, decían. Y de hecho allí la construcción griega implica que esta pregunta estos burladores la estaban haciendo en un tono irónico, sarcástico y burlón. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, todo sigue igual. Nada ha cambiado y nada cambiará. Y ahora, hermanos, según lo que Pedro nos dice aquí, esto no era cierto. Estos hombres estaban ignorando voluntariamente, como él señala en el versículo 5, que el mundo fue hecho por la palabra de Dios y que por esa misma palabra había perecido anegado en agua. El punto aquí, amados hermanos, es que estos falsos maestros estaban ignorando a propósito la revelación de Dios. Estaban ignorando a propósito la verdad de que Dios gobierna su creación y rige el curso de la historia del mundo conforme a su decreto eterno. Estos falsos maestros estaban ignorando intencionalmente aquellos acontecimientos del pasado, como el diluvio, donde Dios había intervenido poderosamente, y estaban ignorando esto para negar la realidad del juicio de Dios en la consumación de este presente siglo. Así que, hermanos, en esencia, estos hombres estaban desestimando a Cristo, como lo hace todo falso maestro. No solo estaban desestimando su primera venida y lo que significó su primera venida, sino que también estaban desestimando la realidad de su regreso. Estos falsos maestros, hermanos, pretendían llenar las mentes de estos hermanos de incredulidad y así matar su esperanza. Recuerden que el objeto de nuestra esperanza determina la forma en que vivimos. Así que el propósito de estos falsos maestros era matar la esperanza de estos creyentes, y al hacer esto, entonces, lo más probable es que estos creyentes fueran arrastrados a vivir vidas libertinas como estos falsos maestros lo hacían. De hecho, cuando Pedro les llama inicuos, la palabra griega allí implica a hombres libertinos, a hombres sin principios morales. Así que este es el meollo o el propósito por el cual el apóstol Pedro entonces les exhorta a estos hermanos a considerar, a meditar, a pensar constantemente en el propósito de la paciencia divina. Ahora, noten algo importante aquí, y es que según lo que nos dice el versículo 15 del capítulo 3, esta doctrina, amados hermanos, la doctrina de la segunda venida de Cristo, no era nueva para estos creyentes. Noten que Pedro dice que el apóstol Pablo ya les había escrito en casi todas sus epístolas acerca de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la segunda venida de Cristo, según la sabiduría que Dios le había dado. Así que, hermanos, y esto es importante, estos creyentes no eran novatos en el entendimiento y la comprensión de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, y esto describe muy bien una de las características fieles de un fiel ministro, sin embargo el apóstol Pedro ve la necesidad de exhortarles una vez más a considerar no solo la realidad de la venida del Señor, sino también el propósito de su paciencia mientras esperaban su venida. Y hermanos, Pedro hace esto porque él sabe que del entendimiento de esta doctrina dependía la santificación de estos creyentes. En otras palabras, hermanos, Pedro tenía la certeza y sabía que la comprensión correcta de esta promesa escatológica llevaría a estos hermanos a ocuparse diligentemente de su santificación progresiva. Básicamente y en esencia ese es el punto aquí. Comprendan que la paciencia del Señor es para salvación, y en la comprensión de esa paciencia, entonces vivan de la manera en que Cristo lo ha definido.
Esa es la segunda exhortación. Ahora veamos en tercer lugar que Pedro nos exhorta a estar alerta ante la realidad de los falsos maestros. Pedro nos exhorta a estar alerta ante la realidad de los falsos maestros. Observen lo que dice el versículo 17. Pedro dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿cuál es la exhortación? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, es interesante algo, y es que aquí podemos ver con toda claridad el corazón pastoral de un fiel ministro de Jesucristo. Pedro está preocupado de que estos creyentes sean arrastrados por el error de estos falsos maestros que él describe aquí como inicuos, hombres sin principios morales, libertinos. Él quiere que estos creyentes comprendan que continuar en la compañía de los promotores del error implicaría para ellos el riesgo de ser arrastrados por enseñanzas engañosas. Pedro no quiere que estos creyentes caigan de su firmeza en Cristo. De hecho, esta no es la única mención que el apóstol Pedro hace respecto a esto. En el versículo 2 del capítulo 2, si tiene su Biblia allí, ponga sus ojos allí, versículo 2 del capítulo 2, él escribe diciendo: habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro quiere que estos creyentes estén conscientes de la realidad de que habrá entre vosotros falsos maestros. O como dice Juan, salieron por el mundo falsos profetas. Y en el versículo 3 del capítulo 3 les exhorta a estar conscientes de que vendrán burladores que tratarían de seducir, y escucha muy bien esto, a las almas inconstantes. Así que Pedro, hermanos, entiende muy bien el peligro que representan los falsos maestros que estaban en medio de las iglesias a las cuales él les escribe. Y es por esta razón entonces que él les exhorta vehementemente a estar alerta. De hecho, si tú revisas en las escrituras, hay muchísimas exhortaciones a guardarse de los falsos maestros, a guardarse de la falsa doctrina. Y el apóstol Pedro aquí entonces vehementemente los exhorta a estar alerta. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, sabiendo de antemano que hay hombres indoctos, sabiendo de antemano que hay hombres inconstantes en medio vuestro, que tuercen las escrituras, negando así el señorío de Cristo, ridiculizando la segunda venida del Señor para su propia perdición. Guardaos, estén alerta, tengan discernimiento para distinguir entre la verdad y el error. Recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Recuerden el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Guardaos, es la exhortación del apóstol Pedro aquí. Guardaos, no sea que por no estar atentos y vigilantes sean arrastrados, literalmente allí en el griego, sean llevados fuera, sean sometidos, sean seducidos por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, ¿ven el corazón pastoral del apóstol Pedro? Él teme, así como Pablo con los corintios. Pedro teme que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, estos creyentes también sean extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. Por eso la fuerza de su exhortación aquí: guardaos. Mientras esperan el día del Señor, mientras esperan su segunda venida, la gloria eterna de la nueva creación, guardaos, estén siempre alerta contra el error y el engaño de los falsos maestros. Esa es la exhortación de Pedro aquí, hermanos. Pedro desea que estos creyentes permanezcan firmes en la fe que ha sido dada
que ha sido una vez dada a los santos. Así que ya hemos visto 3 exhortaciones: a procurar llevar una vida santa, a comprender la paciencia divina y, en tercer lugar, a guardarse de los falsos maestros. Ahora veamos la 4ª exhortación. En cuarto y último lugar, Pedro nos exhorta, hermanos, a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Observen allí el versículo 18. El apóstol Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes de considerar esta 4ª exhortación, quiero que noten un detalle importante que Pedro nos deja ver aquí, amados hermanos. Y es que la exhortación anterior, guardaos, está anclada a esta exhortación, creced. En otras palabras, Pedro exhorta a estos creyentes a guardarse del error, exhortándolos a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Es por eso que John Hill, el erudito bíblico y bautista inglés del siglo XVII, comentando acerca de este versículo, escuchen lo que él señala: nada puede ser una mayor seguridad contra el error que un creciente conocimiento experimental de Cristo. Déjenme repetir una vez más eso. Nada puede ser una mayor seguridad contra el error que un creciente conocimiento experimental de Cristo. En otras palabras, hermanos, estos creyentes no solo debían evitar caer de su firmeza en Cristo, no solo debían evitar ser arrastrados por el error de los inicuos, sino que también debían crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo debían evitar ir hacia atrás, sino que debían esforzarse para ir hacia adelante, porque solo de esta manera es que ellos podrían guardarse del error de los falsos maestros. Así que ese es el punto de Pedro aquí en la relación entre la exhortación anterior y esta exhortación. Ahora, volviendo a nuestro punto, tendríamos que preguntarnos en sentido general, ¿cuál es la exhortación de Pedro aquí? Hermanos, su exhortación es: mientras esperan el día del Señor, mientras esperan que Jesús venga, crezcan en la gracia y el conocimiento de Él. Esa es su exhortación en sentido general. Y hermanos, esto de entrada ya nos enseña algo importante. Y es que nuestra esperanza en la gloria venidera, y escúchame muy bien esto, mi amado hermano, no debe ser una esperanza pasiva, sino activa. Nuestra esperanza, amados hermanos, respecto al regreso de Cristo, no puede ser una esperanza fría, indiferente o insensible. No, mi amado hermano. Nuestra esperanza respecto al regreso de Cristo tiene que ser una esperanza viva, llena de una santa expectación que nos lleve a vivir para su gloria. Y esto es lo que Pedro precisamente quiere que estos creyentes entiendan. Pedro sabe, hermanos, que una vez más el objeto de nuestra esperanza siempre determina la forma en que vivimos. Así que él ancla esta última exhortación a la promesa escatológica del día del Señor. Su propósito es motivar a estos creyentes a crecer en su piedad cristiana al llevarlos a considerar la realidad de que Jesús regresará. Ese es el punto aquí. Ahora, hermanos, antes de definir qué significa crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, tenemos que preguntarnos primero a qué se refiere Pedro con gracia y conocimiento aquí, porque precisamente es a eso a lo que él nos exhorta a crecer. Así que definamos primero a qué se refiere Pedro con gracia y conocimiento aquí. En sentido general, amados hermanos, cuando Pedro habla aquí de gracia, él se refiere a la gracia salvadora por medio de la cual somos librados del castigo de nuestros pecados. Pero en un sentido específico, él se refiere a la gracia santificadora. Es decir, aquella gracia, amados hermanos, que nos ha sido dada por Cristo y por medio de la cual Dios nos libra del poder del pecado para que ahora estemos libres para agradar
y complacer a nuestro Dios. Aquella gracia que nos ha sido dada por Cristo, por medio de la cual Dios nos libra del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, para que seamos cada día más semejantes a Él. Por otro lado, cuando Pedro habla del conocimiento, la palabra es gnosis aquí en griego, él se refiere, como es común en todo el Nuevo Testamento en cuanto al uso de esta palabra, se refiere al conocimiento espiritual y apropiado de la verdad. En otras palabras, hermanos, quiero que me sigan muy cuidadosamente en este punto. Tal como lo señala el comentarista Hendrickson, esta palabra transmite el pensamiento de que el conocimiento, y escuchen muy bien, no es solamente la capacidad de recitar determinados hechos, sino una experiencia que promueve la comunión. ¿Escuchaste eso, mi amado hermano? El punto, hermanos, es que este conocimiento del cual el apóstol Pedro nos habla aquí, aunque indispensablemente involucra mi intelecto, no es un ejercicio meramente académico, sino espiritual, en el cual ese conocimiento viene a ser el combustible que mueva mis afectos y mi devoción hacia Cristo. Ese es el punto del apóstol Pedro allí. Ahora, si juntamos estos dos conceptos, podríamos decir entonces que, hermanos, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es crecer en la semejanza de su carácter. Alguien decía que la gracia es la expresión visible del fruto del Espíritu. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es crecer en la semejanza de su carácter. Es crecer en el conocimiento, escúchame esto, justo y apropiado de su persona, de su carácter y de sus obras mediante su palabra. Es crecer en comunión con Él. Es crecer en nuestro andar diario con Él mediante el conocimiento que viene por las Escrituras. Es crecer en madurez cristiana de tal forma que cada día nos parezcamos menos a nosotros mismos y más a Él. Así que en esencia la exhortación de Pedro aquí es: mientras esperan la venida del Señor, crezcan en la semejanza de su carácter y posean cada vez más una visión justa de su persona, de su carácter y de sus obras, mediante el conocimiento de la Santa Escritura. Ahora, hermanos, quiero que noten algo importante aquí, y es que Pedro no quiere dejar ninguna duda acerca de quién es la fuente y el objeto de esta gracia y conocimiento. No sé si lo notaron allí, pero él dice: crezcan en la gracia y el conocimiento. Pedro no lo deja allí. Crezcan en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, amados hermanos, crezcan en aquel que es la fuente de toda gracia y de todo conocimiento verdadero. Crezcan en aquel que es el objeto de vuestra esperanza. Crezcan en aquel que por gracia os ha salvado de la culpa y la condenación por nuestros pecados. Crezcan en aquel que es vuestro único amo y Señor, y por lo tanto el único que es digno de vuestro servicio y obediencia. Hermanos, Pedro tiene interés en que estos creyentes entiendan que la verdadera gracia y el verdadero conocimiento solo es posible mediante Jesucristo, porque solo Él es la fuente y el objeto final de dicha gracia y de dicho conocimiento. Ahora, si observan allí en el texto, Pedro no finaliza aquí estas palabras, sino que sus palabras finales terminan con lo que llamamos en teología una doxología, es decir, con unas palabras de alabanza y exaltación al Señor, diciendo: a Él, solo a Él, es decir, a Cristo vuestra esperanza, aquel que un día vendrá, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, hermanos,
Noten, Pedro no finaliza de esta manera porque simplemente haya sido una costumbre, una tradición el finalizar las cartas con una doxología. No, hermanos, él finaliza esta carta de esta manera porque él tiene otro propósito. Su propósito es recordarles a estos creyentes quién es Jesús. Él quiere recordarles que Jesús es Dios y que por lo tanto Él y solo Él es digno de toda alabanza y adoración en el presente y por la eternidad. Pedro quiere que estos creyentes, amados hermanos, entiendan que Jesús, y escúchame muy bien esto, no solo es el objeto de su esperanza futura, sino también el objeto de su adoración presente y hasta el día de la eternidad. Ahora, hermanos, para finalizar, permítame dar algunas aplicaciones prácticas a la luz de este maravilloso texto. Podríamos sacar muchas, pero permítame mencionar algunas. En primer lugar, IBR Monte Calvario, amados hermanos, cultive su deseo y su anhelo por el regreso de Cristo. Amén. Cultiva tu deseo y tu anhelo por el regreso de Cristo. Amados hermanos, miren, nosotros estamos en medio de una sociedad que constantemente nos quiere vender la mentira de que este mundo es lo único que hay y que debemos vivir solo para las cosas temporales, de tal manera que nos desconectan de nuestra esperanza eterna. Pero mi amado hermano, recuerda muy bien esto: aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, sino que somos peregrinos que caminamos ansiosamente hacia nuestra patria celestial. Así que, amado hermano, cultiva tu deseo por el regreso de Cristo. Amén. Y esto lo puedes hacer meditando constantemente en aquellos textos bíblicos que nos hablan de la realidad gloriosa de la segunda venida de Cristo. Busca en tu Biblia textos bíblicos que tengan que ver con esta gloriosa verdad y constantemente medita en ellos, porque recuerda que el objeto de nuestra esperanza determina la forma en que vivimos. Ruega al Señor y roguemos al Señor que nos permita, por su gracia, hermanos, hacer del regreso de Cristo nuestra mayor ambición. En segundo lugar, una segunda aplicación es: cultiva una vida piadosa. Cultiva una vida piadosa. Mi amado hermano, esfuérzate en la gracia de Cristo y sé diligente en el cumplimiento de tus deberes cristianos. Y hermano, nosotros olvidamos que Cristo nos salvó, pero no nos dejó a nuestras expensas. Cristo nos salvó, nos dio su Espíritu e intercede por nosotros. Así que, hermanos, tenemos todo el chance, y podríamos decirlo, tenemos todos los recursos divinos a nuestra disposición para cada día poder cultivar una vida piadosa. Así que lee tu Biblia constantemente, y esta puede ser exhortaciones muy básicas, pero mi amado hermano, ¿cómo se cultiva una vida piadosa alejado de las Escrituras? Así que lee tu Biblia constantemente, estúdiala, memorízala, mi amado hermano, medita en ella, obedécela, ora, congrégate fielmente, busca con intencionalidad ser un hombre y una mujer piadosa en tu trabajo, en el hogar, en todo lugar donde estés, de tal forma, mi amado hermano, que cuando Jesús regrese te haya haciendo su voluntad. Yo creo que no hay un gozo más grande que ser sorprendido por Cristo buscando intencionalmente su gloria. Amén. En tercer lugar, y esta es una aplicación importante, predica con urgencia el Evangelio de Cristo. Predica con urgencia el Evangelio de Cristo. Amados hermanos, los pecadores no se salvarán a menos que escuchen el Evangelio de Cristo.
Así que predica el Evangelio de Cristo, porque Jesús viene pronto, mi amado hermano. Y su venida para aquellos que no se hallen en Él no significará gozo eterno ni salvación eterna, sino miseria y condenación eterna. Así que, mi amado hermano, no te calles. Abre tu boca y proclama con valor y denuedo a Jesucristo y a este crucificado. Y en cuarto y último lugar, y estas palabras son para ti, querido amigo, que estás aquí en esta mañana y que sabes muy bien que estás sin Cristo. Te ruego en esta mañana, ven a Cristo, querido amigo. Ven a Cristo en esta mañana. Ven a Cristo hoy y arrepiéntete de tus pecados. Confía en Él con todo tu corazón y yo te aseguro, querido amigo, que tendrás una esperanza gloriosa para la eternidad. Pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo y serás revestido de la justicia perfecta del Hijo perfecto, para que en aquel día, mi amado hermano, seas hallado acepto delante de Él. Pero ven a Cristo, porque de lo contrario no habrá esperanza para ti. Y básicamente tu esperanza será ser juzgado y destruido juntamente con este mundo caído. Pero ven a Cristo. La puerta está abierta para ti en esta mañana. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y entonces todos tus pecados quedarán perdonados. Y serás adoptado. Pasarás de ser el objeto de su ira para venir a ser el objeto de su amor, eterno, infinito e inmutable. Pero tienes que venir a Cristo. Oremos en esta mañana, hermanos. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos en esta mañana de que nos hayas permitido oír tu bendita y gloriosa palabra. Te suplicamos, Señor, que a la luz de esta enseñanza que hemos escuchado pueda surgir en nuestro corazón esa santa expectativa por tu regreso. Ayúdanos, Señor, a recordar constantemente que tú prometiste que un día vendrás y así será, Señor. Pero ayúdanos a vivir con nuestros ojos puestos en aquella esperanza gloriosa. Ayúdanos a entender, Señor, que la gloria de la nueva creación en sí mismo no son los cielos nuevos y la tierra nueva, sino más bien que moraremos contigo por toda la eternidad y disfrutaremos de tu presencia por toda la eternidad. Rogamos a ti, Señor, en esta mañana, de que aquellos que están en enemistad contigo, que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, por el poder de tu Santo Espíritu puedan venir en esta mañana y que esta mañana sea el día de su salvación. Que sus ojos sean abiertos y ellos puedan contemplar al único ser hermoso, precioso y adorable que eres tú, Señor Jesucristo.